And I guess bringing in a new White Wolf at this point in the season, a bold move and a tall order for Liam. And of course, he wanted to honor the character that had already been set up because he knows that he's stepping into a role. But at the same time, he wanted to make sure that his performance was authentic, that it felt like him, that he wasn't playing and mimicking anything. And so let's just say the reaction is exactly what we expected. It is getting completely and totally annihilated by the fans. In fact, season 4 earned series low Rotten Tomatoes score as Liam Hemsworth Geralt arrives on Netflix. The Witcher season 4 is out and looks like they needed Henry after all. 56% critic score, 17% audience score. And if you're like, wow, I really trust the critics, the audience is probably just review bombing it, then you're gonna have to explain why the top critics is 33% as well. That means 2/3 of them didn't think it was above a 5. This was posted last night. Netflix's Q2 report came out, and apparently they lost 1 million subscribers in the second quarter of this year, which we already saw that at the beginning of the year, they lost 200,000. The next month, they lost another couple 100,000, and they had projected that they were going to lose a couple million over the next few months. I don't really think people believed it, but it happened. Millions of people are canceling their Netflix subscriptions. Why Netflix stock is absolutely tanking right now. I mean, it is just collapsing totally in the red. And you can see that it is on a massive downward slope this month. It's cratering. Why is that happening exactly? I watched about 40 minutes of the first episode, and I ended up texting Gary, and I just said, dude, I cannot do this. I'm 40 odd minutes in. I'm done. I've had enough. This is utter. As the years have gone by, Netflix's Witcher series has gotten worse and worse. Recasts, rewrites, moving further away from the source material has truly damaged this show to the point of no return. There's no way that they could save it going into the last season. But now that season 4 is out and we only have one more to go, this show is basically hated by everybody. Let me ask you guys something. Are you excited for Witcher season 4? Isn't it out right now on Netflix? Just coming out, and the reviews have started to drop. So because I looked on Rotten Tomatoes, and bear in mind, given the backlash, I would expect a little bit of review bombing. So people who haven't seen it but who hate the concept. Oh no, you're behind, Drinker. Has it changed? It's down to 17%. Por fin pasó. La cuarta temporada de The Witcher llegó a Netflix, y en lugar de celebración, desató el caos. For all the positive reviews, well, you've got IGN, that's never a good sign, and as Critical Drinker says, they can't exactly be trusted when The Penguin got a 5, The Witcher got a 7, and The Marvels got an 8. It basically looks like their score goes up the more girl power a series has. Siri. Although they did give Willow a 9, so there are times when they absolutely knock it out of the... En cuestión de horas, lo que antes era la joya de fantasía de Netflix se convirtió en un colapso público. Los comentarios se llenaron de furia. Los fans la llamaron irreconocible, sin vida, una traición. Pero el momento más impactante no vino del público, sino de la mujer que la creó. Lauren Smith-Rich, la showrunner que había guiado The Witcher desde el primer día, apareció en vivo en Instagram pocos días después del estreno. Lo que comenzó como una tranquila sesión de preguntas y respuestas se salió rápidamente de control. Miles inundaron el chat con enojo. The Witcher was supposed to be 7 seasons, but it was abruptly cut down to 5 after Henry Cavill left, and Lauren Hissrich is lucky she got that. But she does say, are there more stories? Maybe. Well, actually, there's a lot because you skipped them. But this one has to end at this point. So I think it's a nice time for all of us to step back a little bit. And that probably has a lot to do with the audience stepping back a long time ago. Ella intentó defender la serie, su voz firme al principio, pero empezaron a notarse las grietas. Su tono tembló, sus ojos se humedecieron, y entonces soltó la frase que perseguiría a toda la franquicia. Trabajamos tanto para honrar el mundo de Sapkowski, pero tal vez simplemente no pudimos complacer a todos. Esa sola frase encendió un incendio en internet. And the Witcher showrunner also addressed the backlash to the show.
No one's taking the books away. No one's taking the video games away. Everyone can have their version of The Witcher. Unfortunately for you, Lauren, it turns out no one wanted your version. Millones la vieron, discutieron y analizaron sus palabras. Algunos sintieron compasión, otros dijeron que era karma, pero una pregunta resonó más fuerte que todas. ¿Cómo una obra maestra de fantasía terminó siendo el colapso público más grande de Netflix? Para entenderlo, hay que regresar al principio, cuando The Witcher no era controversia, sino promesa. What the f is this piece of Cuando The Witcher se estrenó en 2019, no fue solo otra serie de fantasía, fue todo un evento. Netflix por fin había encontrado su respuesta, con espadas y monstruos, a Game of Thrones. Y en el centro de todo estaba un hombre que parecía nacido para el papel, Henry Cavill. Desde la primera escena, su Geralt de Rivia se sentía real, no solo un actor con armadura, sino un personaje arrancado directamente de las páginas de los libros de Sapkowski. Los fans no solo estaban impresionados, estaban agradecidos. Por fin, un protagonista que hablaba su mismo idioma, que citaba el lore en entrevistas, que luchaba por mantener los diálogos y los monstruos fieles al material original. La respuesta fue eléctrica. La primera temporada dominó las listas en decenas de países. Cosplayers, artistas y gamers se unieron bajo una sola bandera. Por fin, alguien lo había hecho bien. Netflix invirtió millones más en marketing, spin-offs y planes de expansión. Ya no era solo una serie, era un imperio en construcción. Pero mientras el fandom celebraba, pequeñas tensiones empezaron a surgir detrás de cámaras. Rumores de que no todos en la sala de guionistas compartían la misma devoción de Cavill por el lore. El público no lo notó entonces, pero esas diferencias silenciosas ya se extendían como grietas bajo un lago congelado. ¿Y adivina qué? Muy pronto, esas grietas empezarían a mostrarse, no en pantalla, sino detrás de ella, donde el corazón creativo de The Witcher comenzaba a dividirse en dos. Mientras The Witcher se convertía en uno de los mayores éxitos de Netflix, la energía dentro de la producción no reflejaba el entusiasmo del público. A puerta cerrada, los desacuerdos creativos ya empezaban a hervir. Henry Cavill, conocido por su precisión y su lealtad al universo de Sapkowski, supuestamente presionaba por historias más fieles a los libros, más oscuras, pausadas y filosóficas. I'm the most annoying guy on set because I'm saying, excuse me, you do realize that this should be happening and they wouldn't do that, and you haven't read this, that means this would be impossible. And everyone's just going, Henry, just shut up and do the thing. And I'm like, I don't want to do the thing because he wouldn't do it this way, and he can do this. Y el equipo de guionistas buscaban algo más vistoso, rápido y relatable. Todo comenzó con detalles pequeños, unos cuantos cambios de guión, una escena cortada. Pero pronto, la tensión se volvió imposible de ignorar. Cavill llegaba al set con páginas subrayadas llenas de correcciones sobre el lore. Los guionistas ponían los ojos en blanco. Las reuniones se alargaban. Los ánimos se acortaban. Algunos miembros del equipo, según rumores, se burlaban del material original, llamándolo demasiado de la vieja escuela. Para los fans, la serie seguía luciendo impecable, pero por dentro se estaba convirtiendo en una guerra de visiones, una arraigada en los libros, la otra persiguiendo algoritmos. Lauren Smith-Rich, la showrunner, quedó atrapada entre ambos mundos, el actor devoto que buscaba la verdad y un estudio desesperado por atraer a las masas. Intentó mantener la paz, pero la fricción creativa solo crecía, y en silencio ya se gestaba una decisión, una elección que encendería una de las mayores rebeliones de fans que Netflix haya visto. Ese punto de quiebre llegó sin aviso, un solo anuncio que transformó la emoción en indignación y la lealtad en guerra abierta. Cuando llegó la noticia, se sintió como un golpe directo al estómago. Henry Cavill dejaba The Witcher, sin filtraciones, sin grandes explicaciones, solo un anuncio silencioso seguido de un trueno de incredulidad. En minutos, Internet explotó. Twitter se inundó de tristeza y rabia. Hashtags como No Cavill No Witcher y Replace Debriters dominaron durante días. Memes, peticiones, hasta cartas abiertas. Los fans no estaban lamentando la salida de un actor, estaban llorando el alma de la serie. Cavill se había
había convertido en más que Geralt. Era Geralt, su presencia serena, su voz profunda, su respeto absoluto por el lore. Todo en él encarnaba el mundo que Sapkowski había creado. Así que cuando Netflix anunció a Liam Hemsworth como su reemplazo, no se sintió como esperanza, se sintió como traición. Una nueva era fresca, decía el comunicado de prensa. Pero los fans no querían una nueva era, querían la que les habían prometido. Dentro de Netflix, los ejecutivos trataron la reacción como simple ruido pasajero. Pero el daño ya estaba hecho. La identidad del show, antes anclada en la convicción de Cavill, empezó a desvanecerse. La comunidad de fans, antes unida, se partió en dos. Y en esa división, la magia de The Witcher empezó a disiparse. Aún así, Netflix siguió adelante, decidido a demostrar que la serie podía sobrevivir sin su lobo blanco. Pero detrás de los trailers pulidos y las entrevistas seguras, ya se estaba gestando una tormenta en el set. Cuando comenzaron las grabaciones de la cuarta temporada de The Witcher, el set ya no se sentía como el mundo vibrante que solía ser. El ambiente había cambiado, la emoción fue reemplazada por una incertidumbre silenciosa. Liam Hemsworth se puso las botas de Geralt con profesionalismo y determinación, decidido a demostrar su valía, pero la energía era distinta. Cada movimiento de espada, cada línea de diálogo cargaba con la sombra de la comparación. Detrás de cámaras, los guiones se reescribían a mitad de rodaje. Las tramas cambiaban para adaptarse al nuevo tono. Algunas escenas se repitieron varias veces, persiguiendo una chispa que nunca volvió. Los miembros del equipo describían un ambiente de cansancio, no solo físico, sino creativo. No fue una gran explosión, fue un lento desmoronamiento. La inspiración que antes guiaba la producción se había convertido en una lista de pendientes con fecha límite. Los ejecutivos querían diálogos más ligeros, más espectáculo, menos reflexión. Los guionistas querían espacio para reinventar. Los directores buscaban coherencia. Nadie parecía ponerse de acuerdo sobre qué era The Witcher ahora. El elenco trató de mantener el mundo unido, pero bajo el peso de las expectativas y el escepticismo de los fans, cada escena empezó a sentirse forzada. Desde afuera, la maquinaria publicitaria de Netflix seguía sonriendo, pero dentro, los silencios entre toma y toma decían más que cualquier comunicado de prensa. Y cuando por fin se estrenó la cuarta temporada, esa tensión contenida estalló, porque el público no solo notó la diferencia, la destrozó. La noche del estreno de la cuarta temporada de The Witcher, la curiosidad venció a la lealtad. Millones se conectaron, no para celebrar, sino para ver el desastre. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de reacciones, y no fueron amables. Se siente vacía, este no es Geralt. ¿Quién aprobó estos diálogos? Las palabras caían como flechas, cada una más afilada que la anterior. Al amanecer, los números contaban una historia imposible de maquillar. Rotten Tomatoes se desplomó, las calificaciones en IMDb colapsaron. Los críticos la llamaron fanfic sin alma y una serie que olvidó lo que la hacía especial. El fandom, antes vibrante, se fragmentó en cámaras de eco llenas de incredulidad y enojo. En TikTok, los fans comparaban al Geralt feroz y sereno de Cavill con la interpretación insegura de Hemsworth, reproduciendo clips uno junto a otro como si fuera un homenaje fúnebre a lo que alguna vez fue. El equipo de relaciones públicas de Netflix entró en pánico. Lanzaron entrevistas, detrás de cámaras y promesas de una nueva era audaz, pero los fans no lo compraron. No estaban enojados por el nuevo rostro, estaban de luto por la pérdida de identidad. The Witcher ya no se sentía vivo, se sentía automático, como si alguien le hubiera arrancado el alma y dejado solo la armadura. Y cuando la reacción llegó a su punto máximo, Lauren Smithies-Rich decidió entrar a la tormenta ella misma, sin saber que caminaba directo hacia el momento que definiría toda su carrera. Cuando la reacción del público alcanzó su punto más fuerte, Lauren Smithies-Rich hizo algo que nadie esperaba: se conectó en vivo, sin filtros de relaciones públicas, sin comunicado preparado, solo ella y la cámara de su teléfono. Al principio parecía tranquila, sonrió con nervios, agradeció a los fans por su apoyo y comenzó a responder preguntas. Pero el chat no estaba ahí para conversar, estaba ahí para desahogarse. Los comentarios volaban más rápido de lo que podía leerlos. Arruinaste a Geralt. Despidan a los guionistas. Mataste el alma de The Witcher. Su voz se mantuvo firme un rato, pero sus ojos contaban otra historia. Defendió a su equipo, elogió a los actores y repitió que cada decisión creativa nació del amor. Aún así, la avalancha no se detuvo. Alguien escribió: ignoraste a los fans durante años, y ahora lloras. Esa frase pareció golpearla fuerte. Sus hombros cayeron, el silencio se alargó, y entonces llegó la línea que resonaría en todo internet. Intentamos con todas nuestras fuerzas honrar el mundo de Sapkowski,
pero tal vez simplemente no pudimos complacer a todos. Su voz se quebró a mitad de la frase, contuvo las lágrimas, murmuró algo sobre tomarse un descanso y terminó la transmisión. En minutos, el clip se volvió viral, compartido, editado y analizado por millones. Algunos sintieron empatía, otros dijeron que ya era hora, pero de cualquier forma, el momento traspasó la pantalla, crudo, humano, inolvidable. Y ese livestream no fue el final de la tormenta, fue la chispa que encendió algo mucho más grande, un incendio digital a escala total. En el instante en que Lauren terminó su livestream, internet ardió como pasto seco en una tormenta eléctrica. En cuestión de horas, hashtags como Witcher Meltdown y Lauren Loses It se volvieron tendencia en TikTok y X. Los canales de reacción subieron análisis incluso antes de que terminara la repetición del directo. Títulos como La showrunner de The Witcher pierde el control en vivo y el desastre de fantasía de Netflix inundaron los feeds. Cada cuadro de su rostro con lágrimas se volvió moneda de meme, recortado, ralentizado, mezclado con música dramática. Algunos creadores intentaron defenderla, diciendo que el odio era injusto, pero otros lo convirtieron en un deporte sangriento. Las comparaciones entre las entrevistas tranquilas de Cavill y el livestream emocional de Lauren llenaron las redes. A uno lo veían como el guardián del lore, a la otra como su destructora. Incluso voces de la industria empezaron a opinar, llamándolo una pesadilla de relaciones públicas. Luego llegaron las supuestas filtraciones, capturas de pantalla que hablaban de caos en la sala de guionistas, mensajes sobre conflictos creativos y una frase que se volvió viral: ya no estamos haciendo The Witcher, estamos haciendo lo que Lauren quiere. Fuera verdad o no, ya daba igual, la historia había cobrado vida propia. El silencio de Netflix solo echó más gasolina al fuego. Lo que comenzó como una mala temporada se convirtió en una hoguera cultural, y The Witcher ardía en el centro. Y mientras internet se burlaba, las salas de juntas de Netflix estaban lejos de la calma, porque el fuego ya no era solo digital. Ahora empezaba a golpear donde más dolía, en los números. Cuando finalmente salieron los números de audiencia, fueron peores de lo que cualquiera esperaba. The Witcher había perdido casi la mitad de sus espectadores en la primera semana. Para una serie que alguna vez fue el orgullo de Netflix, fue un desastre total. Incluso producciones medianas se estaban rindiendo mejor. Dentro de Netflix, las llamadas de celebración se reemplazaron por reuniones de emergencia. Los ejecutivos discutían quién tenía la culpa, los guionistas, la dirección o el propio público. Tras bambalinas, los planes de spin-offs y proyectos animados fueron archivados en silencio. Las ventas de mercancía se desplomaron. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas incómodas. Para los fans, la razón era simple: no habían dejado de verla por despecho, dejaron de verla porque la serie ya no se sentía como The Witcher. Los hilos en Reddit se convirtieron en autopsias. Los youtubers que antes la elogiaban ahora la usaban como ejemplo de arrogancia corporativa. Incluso algunos miembros del equipo empezaron a dar me gusta a tweets que criticaban la dirección del show. Esos gestos silenciosos hablaban más fuerte que cualquier comunicado. Mientras tanto, Lauren desapareció de internet, sin publicaciones, sin entrevistas, nada. Ese silencio solo hizo que el ruido creciera más. La gente lo llamó la caída de la fantasía moderna, la prueba de que no puedes ignorar a los fans que te construyeron. Y cuando el polvo comenzó a asentarse, una verdad se volvió imposible de negar. The Witcher no solo había perdido una temporada, había perdido su legado. Cuando The Witcher llegó por primera vez, cargaba con una promesa, que las historias de fantasía aún tenían el poder de unir a millones. Pero para la cuarta temporada, esa promesa se había roto. La serie que alguna vez fue el mayor orgullo de Netflix se convirtió en su advertencia más dolorosa. Lauren Smithies-Rich será recordada para siempre como la arquitecta y la destructora, la mujer que construyó un mundo amado por millones y la que lo vio desmoronarse en tiempo real. Pero tal vez la caída de The Witcher no fue culpa de una sola persona. Tal vez fue algo más grande, una audiencia que ha cambiado. Hoy, los espectadores no solo consumen historias, las protegen. Saben cuando algo ha sido torcido, diluido o despojado de su corazón. Puedes gastar millones en dragones, castillos y efectos visuales, pero si el alma no está ahí, el público siempre lo sentirá. Y esa es la verdadera tragedia. The Witcher no perdió porque se quedó sin magia, perdió porque dejó de escuchar.
Si llegaste hasta aquí, probablemente tú también sentiste esa desilusión. Así que dime, ¿crees que The Witcher pueda recuperarse o ya está perdida para siempre? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te encantan estos análisis, las historias detrás del caos, la fama y las caídas, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo. Porque a veces, el verdadero drama no está en el guión, está en lo que pasa cuando la historia se desmorona.